El primer tema que vamos a ver es el sistema de conducción cardíaco. Todas las diapositivas se las van a pasar, si le apuntan o no le apuntan, da igual. Ustedes mejor oigan lo que les platico y ya después lo ven en sus diapositivas, en sus computadoras. El sistema de conducción cardíaco es el sistema de cableado que tiene el corazón para poder transmitir sus impulsos. Obviamente ustedes saben que el corazón es la víscera magna que se encuentra de anterior a posterior, de derecha a izquierda, y todo ese rollo muscular y que pesa 300 gramos. La cardiología es la materia más fácil de todas las materias, es demasiado lógica. Entonces no se preocupen. Como vamos a empezar va a ser con el sistema de conducción cardíaco porque la mayoría de ustedes les cuesta trabajo el electrocardiograma, que después de este curso van a ver que es una verdadera broma. Pues como vamos a empezar es con el sistema de conducción, ya les comentaba, y con el primero que vamos a comenzar pues es con el marcapasos del corazón. En el examen nacional casi siempre les ponen nodo sinusal o nodo de Katie-Flack porque les gusta utilizar algunos epónimos para confundirlos. Entonces es necesario que se sepan que el nodo sinusal también se le conoce como Katie-Flack. Acuérdense que está en la desembocadura de la vena cava, es una elipse aplanada más o menos de 15 milímetros y está irrigado por la arteria sinusal, que es arteria de la rama coronaria derecha. Su despolarización más o menos está entre 60 y 100. Entonces, si yo les digo que tiene una frecuencia entre 60 y 100, generalmente se debe a que el marcapaso está en el nodo sinusal, también llamado Katie-Flack. Y si les digo que además de que tiene una frecuencia entre 60 y 100, tiene onda P, sabemos que el ritmo del electrocardiograma es sinusal. Entonces yo les comento, doctores, así rápido y sencillo, si el nodo sinusal está en la aurícula, ¿cuál es la primera parte del corazón que se despolariza? ¿Cuál aurícula? Pues la aurícula derecha. Entonces la onda P del electrocardiograma tiene dos componentes, ¿verdad? El primer componente y el segundo componente. ¿Y el primer componente de cuál es? ¿De la aurícula derecha o de la aurícula izquierda? Pues de la aurícula derecha. Entonces el primer componente de la onda P se debe a la despolarización de la aurícula derecha. Y luego fíjense que la aurícula derecha se comunica con la aurícula izquierda por unas ramas y hacia abajo por otras ramas. Y entonces tenemos que tiene tres haces internodales, este que va hacia la izquierda y otros dos que bajan hacia acá. ¿Cómo se llaman esos? Weckenbach, Bachmann y Torel, ¿verdad? Ahorita los vamos a ver, no se preocupen. Pero más o menos para que vayan sabiendo. Y de una vez adelantándonos, si ustedes tienen el nodo sinusal en la aurícula derecha, ¿qué pasará si crece la aurícula derecha? ¿Qué creen que necesite? ¿Más fuerza para despolarizarla o más tiempo? ¿Más tiempo? Pues si ahí está. Si aquí está, ¿qué necesita para poder despolarizarla? Va a necesitar más fuerza, más voltaje. Y en el electrocardiograma, ¿cómo se va a manifestar el voltaje? ¿Hacia arriba o a lo largo? Hacia arriba. Entonces el crecimiento de la aurícula derecha se va a manifestar como aumento de voltaje en el primer componente de la onda P, lo que también se llama P pulmonar. ¿Por qué P pulmonar? Pues porque generalmente crece la aurícula derecha secundario aumento de las presiones pulmonares. No se estresen, es nada más el inicio, después se los voy a enseñar así bien, bonito y todo, con otros ejemplos. Esto es nada más para que se acuerden que el nodo sinusal es el marcapaso del corazón y que el marcapaso del corazón se encuentra en la aurícula derecha y que si se encuentra en la aurícula derecha, la primera que se despolariza es ella y que además si crece va a crecer en tiempo voltaje, doctora. En voltaje, y cuando crece en voltaje entonces tenemos un crecimiento del primer componente de la onda P que se llama P pulmonar. Y luego dijimos que se comunicaba con otros haces hacia la izquierda. ¿Ustedes creen que si crece la aurícula izquierda van a necesitar más voltaje o más tiempo para que le llegue el impulso? Pues aquí va a ser más tiempo, ¿verdad? Porque va a estar más lejos la distancia que tiene que recorrer ese impulso. Entonces el segundo componente de la onda P, ¿en qué va a crecer? ¿En voltaje o en tiempo? En tiempo. Y entonces si la otra se llamaba P pulmonar, ¿esta cómo se va a llamar? P mitral.
Ahorita es nada más, acuérdense que estamos platicando del sistema de conducción cardíaca. Y dijimos que el sistema de conducción cardíaca empieza por el nodo sinusal, que se encuentra en la aurícula derecha, que se comunica por 3 ramas, hacia la izquierda y hacia abajo, hacia este otro nodo que se llama, si está entre las aurículas y los ventrículos, ¿cómo se llama? Pues aurículo ventricular o Ashtoftawara. Y fíjense, este tiene una diferencia. Entre más abajo esté el marcapasos del corazón, la frecuencia va a ser menor. Este despolariza entre 40 y 60 veces por minuto. Entonces, si yo les digo que tiene un electrocardiograma que tiene una frecuencia de 70, ustedes inicialmente ¿en qué ritmo piensan? Pues en sinusal. Y si les digo que tiene 45, en un ritmo nodal, ¿verdad? O auriculoventricular o de Ashtoftawara. Y luego, de aquí abajo, sigue otro. ¿Cómo se llama este que está aquí abajo? Este que se divide así como en un haz, pues es el haz de His, ¿verdad? Entonces, lo que está por arriba del haz de His, ¿cómo se llama a la nomenclatura normal así? No coloquial, porque pues luego no se lo saben. ¿Cómo se llama cuando algo está por arriba de alguien? Supra. Y cuando está ahí, pues con el nombre que tiene. Y cuando está por debajo, infra. Entonces, fíjense, ustedes ya están hasta sabiendo arritmias. Cuando ustedes tienen una arritmia que está por arriba del haz de His, ¿cómo se llama? Arritmia supra-isiana, porque isiana es del haz de His. Si está aquí, pues es una arritmia del haz de His, y si está por debajo, infra-isiana. Acuérdense que estamos platicando del sistema de conducción cardíaco, solamente les estoy diciendo qué es lo que vamos a ver más adelante. Recuerden que estamos diciendo que el nodo sinusal se encuentra en la desembocadura de la vena cava, en la aurícula derecha. Que si la aurícula derecha crece, va a crecer en voltaje. Que si la aurícula izquierda crece, va a crecer en tiempo. Que la primera se llama P pulmonar y la segunda P mitral. Y se acuerdan que dijimos que había 3 haces internodales y 2 haces internodales y otra que se comunicaba con la aurícula izquierda. Y esos haces se llaman haz de Bachmann, haz de Weckenbach y haz de Torel. ¿Y por qué es necesario que se sepan los nombres de los haces? Porque hay unos síndromes que se llaman síndromes de preexcitación. Y los síndromes de preexcitación están dados por haces anómalos. Y esos anómalos también tienen nombre. El primero, que es el más común y que es el que generalmente les preguntan, que después lo vamos a ver con más calma, es el del Wolff-Parkinson-White. Y el de Wolff-Parkinson-White, ¿cómo se llama? ¿Haz de qué? Haz de Kent. Y se manifiesta por una onda delta del electrocardiograma, que después la vamos a ver que no tiene ningún chiste. Y luego tenemos, cuando no tienen esa onda delta, ¿cómo se llama esa arritmia que es también de preexcitación? Long, Gannon, Levin. ¿Y cuál es el haz anómalo? El haz de Mahaim. Y la última, que es el haz de James, que es el menos común y que también, bueno, eso generalmente nunca se lo preguntan porque solo sale con estudios electrofisiológicos. Entonces, acuérdense que los haces internodales, o sea, los que se comunican del nodo sinusal al nodo auriculoventricular y a la aurícula izquierda, es el haz de Bachmann, acá arriba, Weckenbach y Torel hacia abajo. Entonces, si el nodo sinusal despolariza las aurículas, ¿a qué corresponde en el electrocardiograma, doctores? ¿A qué corresponde la despolarización de las aurículas en el electrocardiograma? A la onda P. Entonces, para que puedan tener un ritmo sinusal, o sea, que el marcapasos está en el nodo sinusal, ¿qué tiene que tener el electrocardiograma para que sea sinusal? Pues una P. Oye, pero con P pulmonar, con la P que quieran, pero tiene que tener P, para que pueda ser sinusal, pero esa P tiene que predeceder ¿a qué? A un complejo QRS. Y si es sinusal, ¿qué frecuencia debe tener? Entre 60 y 100. Entre 60 y 100. Recuerden que estamos hablando del sistema de conducción cardíaco. Y después, cuando llega hacia acá abajo, por los haces internodales que les platiqué, sufre una 10 milésima de segundo de retraso. ¿A qué corresponde eso en el electrocardiograma? Esa 10 milésima de segundo de retraso.
Pues al PR. Al PR. Esa 10 milésima de segundo de retraso corresponde al PR. Al PR. Entonces, si ustedes tienen un bloqueo entre el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, ¿dónde creen que van a ver el bloqueo, doctores? Pues en lo que se comunica. ¿Dónde se comunica en el electrocardiograma? ¿Cuál es la 10 milésima de segundo que tarda? En el segmento PR. Entonces en el PR van a ver los bloqueos auriculoventriculares. Estamos hablando del sistema de conducción, no estamos hablando de arritmias, pero se los voy adelantando para que sepan por qué es importante aprenderse esto. Y luego pues vienen las de His y las fibras de Purkinje. Dijimos que si está por arriba de las de His es supraisiano. Si es de las de His, pues es una arritmia de las de His. Y si está por debajo es infraisiano. Cuando algo está arriba de algo, dijimos que se llama supra, ¿verdad? Entonces los cardiólogos le pusieron nombres raros para hacer un poquito más compleja la cardiología, que es tan sencilla para pensar que es importante. Pero fíjense, si es supra, quiere decir arriba, ¿verdad? Entonces en las arritmias nada más hay dos tipos, supraventriculares y ventriculares. Si es supraventriculares, ¿qué quiere decir? ¿Dónde está la falla? Pues arriba de los ventrículos, y arriba de los ventrículos, ¿qué es lo único que hay del corazón? Las aurículas. Y si son ventriculares, pues obviamente pues van a ser de ahí mismo, y van a ser por estas fibras. Ahorita las vamos a ver. Estas son las fibras de Purkinje. Estos ritmos que toman estos marcapasos son casi incompatibles con la vida. Entre 20 y 40 por minuto despolarizan. Está por debajo del haz de His. Si tomara el marcapaso el haz de His, ¿cómo se llamaría esa arritmia? ¿Cómo se llamaría? ¿Infra qué? Infraisiana. ¿Y sería supraventricular o ventricular? Pues ventricular. Así de sencillo. Es nada más para que se hayan dado cuenta de lo que vamos a hablar después. Y entonces tenemos que estas fibras de Purkinje tiene dos ramas. El haz de His se divide en dos ramas. ¿Cuántos ventrículos hay? Derecho e izquierdo, ¿verdad? ¿Cuántas ramas hay? Derecha e izquierda. Entonces, la rama derecha y la izquierda son los que van a despolarizar al ventrículo. Cuando hablo de despolarizar, también hablo de contracción. Y cuando hablo de contracción, hablo de sístole. Siempre que nos referamos a la sístole, vamos a hablar de la sístole ventricular. Siempre que hablemos de sístole, será sístole ventricular. A menos que les diga sístole auricular, ya sea una cosa diferente. Pero siempre que digamos sístole, va a ser ventricular. Y siempre va a ser la despolarización de los ventrículos. Y la despolarización de los ventrículos, ¿por qué está dado? Por la rama derecha e izquierda del haz de His. ¿Qué ventrículo está más grande, el derecho o el izquierdo? Mienten como todas las mujeres. El derecho está más grande, solamente que el izquierdo está más fuerte. Está mucho más fuerte porque tiene que aventar la sangre mucho más lejos. Nada más tiene que aventarla a todo el cuerpo. Yo les comentaba a sus compañeros que ahora que está de moda eso de cortar los cuerpos aquí en Michoacán, si ustedes pudieran cortar un cuerpo a la mitad mientras el corazón está latiendo, tendría la suficiente fuerza para aventar el chorro a 10 metros de altura. Imagínense la presión con la que sale del ventrículo izquierdo. Una persona más o menos normal, alguien así medio hipertenso, pues imagínense hasta dónde la puede aventar. Entonces, ¿ustedes creen que una rama del lado izquierdo sea suficiente para despolarizar al ventrículo izquierdo? Pues no. La rama izquierda tiene dos ramas. Uno que es... ¿Cuál, doctora? ¿Tú ya lo viste? ¿Cuáles son las dos ramas que tiene la rama izquierda? Los fascículos, ¿verdad? El fascículo anterior y el fascículo posterior. Entonces, fíjense bien, estamos hablando del sistema de conducción cardíaco. ¿Cuál es el que está hasta arriba? ¿El nodo qué? Sinusal. ¿Y cómo se llama también? Y luego está unido por los haces internodales, Bachmann, Torell y Weckenbach. ¿A qué? Al aurículo ventricular. Y del aurículo ventricular sigue el haz de His. Entonces dijimos que entre más alto, mayor frecuencia, entre más bajo, menos frecuencia. Hasta arriba 60-100, abajo 60-40 y hasta abajo 40-20.
Dijimos que los que están por arriba del haz de His se llaman supraisianos, los que están por debajo se llaman infraisianos. Dijimos que los ventrículos tienen dos ramas, la derecha y la izquierda. Y dijimos que como el ventrículo izquierdo es mucho más fuerte, necesita dos fascículos, el fascículo anterior y el fascículo posterior. Entonces, cuando ustedes les digan en el examen nacional que tienen un bloqueo fascicular, ¿de qué rama creen que estén hablando? ¿De la derecha o la izquierda? Pues la izquierda. Es un pleonasmo decir, ¿tiene un bloqueo del fascículo posterior de la rama izquierda del haz de His? Pues claro, si la derecha no tiene, nada más es la izquierda la que se puede bloquear los fascículos. Entonces, doctores, ¿cuál es la parte más anterior del corazón en el tórax? ¿Cuál es la parte más anterior? La parte más anterior es el ápex y del ápex hacia arriba está el septum. El septum es por donde corren la rama derecha y la rama izquierda del haz de His. Yo creo que todos ustedes fueron internos, a menos que sean de una escuela chafa que se llama Metropolitana, que está allá en México y que no hacen internado. Todos hicieron internado, ¿va? Perfecto, y si hay alguien de la Metropolitana, pues ni modo. Entonces, fíjense, ¿dónde ponen del electrocardiograma? ¿Dónde ponen los primeros dos chupones, B1 y B2, dónde los ponen? Segundo espacio, doctora, por eso salían más los electros. ¿Dónde los ponían? En el cuarto espacio intercostal. El segundo ruido es el foco de auscultación. El cuarto es donde pones tus electrodos y ahí empiezas de aquí para abajo hasta B12. Entonces, cuando tú pones los dos primeros electrodos, B1 y B2, ¿qué es lo que creen que está viendo B1 y B2? Ventrículo derecho, B1 y B2, está viendo la parte más anterior del corazón, que corresponden al septum. Entonces, yo les dije, ¿dónde van a buscar los bloqueos auriculoventriculares? Auriculoventriculares. ¿Dónde los van a buscar? ¿Dónde van a buscar los bloqueos auriculoventriculares? En el PR. ¿Dónde van a buscar los bloqueos de rama? En el QRS. ¿Pero en qué derivaciones? ¿Dónde ponen B1 y B2? ¿Cuál es la parte más anterior del corazón? Entonces, B1 y B2 ven el septum del corazón. ¿En dónde creen que van a buscar los bloqueos de rama? En B1 y B2. Con estas 5 diapositivas que hemos visto, ustedes ya saben dónde van a buscar los bloqueos. Solamente estamos hablando del sistema de conducción. Cuando veamos las arritmias van a ver que se les va a hacer mucho más fácil porque las van a entender. Entonces, acuérdense que B1 y B2 ven la cara septal del corazón, donde pasan las ramas del haz de His, y entonces los bloqueos de rama derecha e izquierda los van a buscar en esas derivaciones. Los bloqueos auriculoventriculares pues los van a buscar donde se comunican las aurículas con los ventrículos, y van a ver que es del nodo sinusal a la aurículo-ventricular. Esta es una diapositiva más o menos de lo que yo les venía explicando, donde dijimos que el nodo sinusal es del primero en despolarizarse. De aquí viaja hacia el lado izquierdo por el haz de Bachmann y hacia aquí abajo por el Torell y el Weckenbach para despolarizar al nodo auriculoventricular. Aquí sufre una 10 milésima de segundo. Entonces esto azul corresponde al primer componente de la onda P. El segundo componente corresponde a la mitral. Y cuando viene la 10 milésima de segundo de retraso, corresponde a la comunicación entre este y este para pasar el impulso hacia abajo y llegar el QRS. Y después la repolarización corresponde a la onda T. Creo que no tiene ningún problema con eso. Si yo les pregunto a qué corresponde la sístole auricular en el electrocardiograma, ¿ustedes qué me van a decir? ¿A qué onda? A la onda P. Si les digo que la P es pulmonar, ¿qué componente va a estar crecido? ¿El primero o el segundo? ¿El primero o el segundo? El primer componente. ¿En voltaje o en tiempo? En voltaje. Si les digo que tiene estenosis mitral y que creció la aurícula izquierda, ¿qué componente se va a ver afectado? Segundo componente de la onda P. Si les digo que hay una alteración entre la comunicación de aquí arriba y aquí abajo,
Quiere decir que hay un bloqueo. ¿Entre qué? Pues entre las aurículas y los ventrículos. ¿Cómo se llama ese bloqueo? Pues aurículo ventricular. ¿Qué grado? Quién sabe, todavía no llegamos ahí, pero ya sabemos dónde lo vamos a buscar. ¿Y lo vamos a buscar en dónde? En el segmento PR, que es la 10 milésima de segundo de retraso, que tarda en pasar el impulso del nodo sinusal hacia acá abajo. Dijimos que para despolarizar los ventrículos tenemos dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda. ¿Cuál ventrículo es más fuerte, el izquierdo o el derecho? ¿Cuál tiene más músculo? ¿Cuántas ramas necesita para despolarizarse? El fascículo anterior y el fascículo posterior. Entonces, cuando hablamos de bloqueos fasciculares o hemifasciculares o bifasciculares, estamos hablando de la rama izquierda del haz de His. ¿Cuándo? Siempre. ¿Por qué? Pues porque sería hablar de algo que la rama derecha no tiene. Iba a decir una grosería, pero ya que vaya pasando el curso y les iré agarrando confianza, porque ahorita todavía me da pena. Pero ya verán. Entonces, ¿cuál es la parte más anterior del corazón? El septum. ¿Cuáles son las primeras dos derivaciones que ponen? Precordiales, B1 y B2. ¿En dónde van a buscar los bloqueos de rama? Pues en B1 y B2. ¿Por qué? Pues porque es la cara que lo está viendo. ¿Tienen alguna duda de esto? ¿A qué corresponde la sístole ventricular en el electrocardiograma? Al QRS. Al QRS. ¿Sale? ¿Cómo te llamas, doctora? Erandi. Este es para ti, Erandi. Tienes una paciente, es así como ejercicios para que vayas viendo a ver si le vas agarrando. Y al final tendremos así como que preguntas un poquito más avanzadas y entonces empezarás a sentirte mal. Porque si les pongo desde ahorita las malas, pues se van a frustrar, van a decir, no aprendí nada. Pero ahí te va. Tienes una paciente femenina de 73 años, acude a tu servicio de urgencias por haber sufrido 3 desmayos previos a su llegada. Tiene como antecedente importancia haber cocinado con leña durante la juventud. A la exploración física se encuentra con una frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto. ¿Cuál es el marcapaso, Randy? ¿El haz de His? Randy, acuérdate que estamos hablando del sistema de conducción y te dije que entre más arriba estaba, más rápido era. El nodo sinusal despolariza entre 60 y 100. Y luego el aurículo ventricular entre 60 y 40. Y luego el de hasta abajo entre 40 y 20. Oye, pues es que está en el límite. Pues sí, pero generalmente es del límite para abajo. Porque acuérdate que es más lento. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es? Pero a ver, dime cuál es de ahí. ¿El B? El Aschoff-Tawara, ¿verdad? Porque si no te sabes los epónimos, aunque sepas cuál es, te la vas a sacar mal. ¿Y cuáles son los hallazgos electrocardiográficos que reforzarías tu diagnóstico, Erandi? El PR alargado. ¿Quién dice que el PR alargado? Para que pueda tener un ritmo sinusal, ¿qué requiere tener? Una P que preceda a un QRS. Y que despolarice entre cuánto y cuánto, entre 60 y 100. Ya sabemos que este está en 40. 40. ¿Es sinusal? Pues no sabemos, ¿verdad? Pero generalmente no. A menos que sea Ana Guevara y que corra 100 kilómetros diarios y que necesite 3 bombazos por minuto. Pero hasta donde sé cualquier humano, por arriba de 40 necesita tener una frecuencia entre 60 y 100. Hay muchos que la tienen, que tienen bradicardia sinusal, ya lo veremos después. Pero si están pensando en que tiene un ritmo de escape, fíjense, esos se llaman ritmos de escape. ¿Por qué? Pues porque no está el marcapaso donde lo dejamos, está más bajo, entonces es un ritmo de escape. Entonces, si estamos pensando que tiene 40 de frecuencia cardíaca, ¿dónde creen que esté el marcapaso? Pues más abajito, porque además el de abajito es el que le sigue. No se bloquea el de arriba y se va hasta el haz de His, porque antes despolarizaría el de arriba. Entonces, es el Aschoff-Tawara. ¿Y qué hallazgo electrocardiográfico reforzaría tu diagnóstico, Erandi? Pues la ausencia de la onda P, porque sabemos que no es un ritmo sinusal. Tú misma, Erandi, ¿es supraisiano o es infraisiano?
Entonces, esta es una bradiarritmia nodal, supra y ciana. ¿Te das cuenta cómo cada vez suena más a medicina y más a complejidad, pero en realidad es muy sencillo? Eso es lo que quiero que te acuerdes, Erandi. Tú misma, Erandi. El nodo se comunica a la aurícula izquierda por fibras interauriculares o nodales. Salud. ¿Cuál de los siguientes es el nombre que recibe este haz que conduce el impulso eléctrico para la despolarización auricular izquierda? Pues es el de Bachmann, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo te llamas tú, doctora? Montserrat. Este es para ti, Montserrat. Es un paciente femenino de 26 años que va a ser sometida a cirugía electiva. Si es electiva, pues quiere decir que no hay urgencia, ¿va? Por colecistitis crónica litiásica. ¿Quién va a hacer cirugía este año? ¿Quiénes van para cirugía? ¿Quién de aquí? ¿Tú qué vas a hacer, doctora? ¿Gineco? Ah, bueno, es igual. Tú, pues, entonces. No te creas. No digo, son igual quirúrgicos, pues, ¿no? Más que una... No te creas, doctora. Estoy enojado porque... Bueno, esta mujer va a ser sometida a una cirugía por colecistitis crónica litiásica. Dentro de sus antecedentes menciona que es portadora de síndrome de preexcitación Wolff-Parkinson-White. Si fueras cirujano te asustarías, si eres ginecólogo, más. Es enviada para valoración. Dice Wolff-Parkinson-White, no sé. Bueno, no te preocupes, ya después platicamos más. Sus signos vitales, tiene 120-80, una frecuencia cardíaca de 80, respiratoria de 20 y temperatura de 36. A ver, respecto al Wolff-Parkinson-White, que tú lo vas a ver así, esta es la nomenclatura mundial del Wolff-Parkinson-White. WPW es igual a Wolff-Parkinson-White. ¿A qué estructura anatómica anómala correspondería este mecanismo de preexcitación, Montserrat? La A, el haz de Kent, ¿verdad? Oye, y eso ya lo habíamos platicado, pero esto no. Ahora dime qué esperarías encontrar como hallazgo electrocardiográfico. A ver, un cirujano que quiera ser cirujano. ¿Tú, doctor, dijiste que ibas tú? A ver, tú, maestro. Oye, ¿vas a ser cirujano general o vas a hacer una neurocirugía? Órale. ¿Cuántos años tienes? Quizás que vas a salir como de 40, ¿no? Pero, no, rico no, pues sales de la residencia pobre como todos, cara. ¿Cuál es? Fíjense, doctores, que los síndromes de preexcitación se caracterizan por tener un PR muy cortito, muy cortito. Para que ustedes puedan saber qué tan corto es, deben de saber cuál es el PR normal. ¿Cuál es el PR normal, doctor? Tú también vas a hacer cirugía, ¿va? ¿Qué? Sí, pero ¿no te acuerdas? No, ni te vas a, menos te vas a acordar después de que pase. ¿No? Más o menos es de punto 12 a punto 20. Más de punto 20 está alargado, menos de punto 12 pues está acortado, pero para que tú pienses en un síndrome de preexcitación, fíjate que debe ser menor a 0.4 milímetros, o sea, menos de un cuadrito. ¿En eso piensas, Montserrat? En el Wolff-Parkinson-White. No te pregunté tu nombre, doctor, perdón. ¿Antonio? ¿Toño? Muy bien. Bueno, pues esta es la respuesta. Tú mismo, Toño, ¿cuál es el tratamiento definitivo para esta patología? Pues fíjate que tienes que quitarle el haz anómalo, y hay dos. Si te dan a escoger ahora vas a tener que hablar de la eléctrica, pero en realidad son las dos. La ablación quirúrgica y la ablación eléctrica. Cualquiera de las dos que te den es correcta, pero si te dan a elegir entre cualquiera de los dos, porque los del ENARP casi siempre ponen dos preguntas, una pregunta con dos respuestas posibles, tú vas a agarrar la ablación eléctrica. Eso es, doctores, en cuanto al sistema de conducción cardíaco.
como pueden ver, no tiene ningún chiste, es algo muy sencillo. Empieza en el nodo sinusal, termina en la rama izquierda y de rama derecha del haz de His, y en la rama izquierda con sus dos fascículos, izquierdo y, anterior y posterior.